Grabar. Ahí estoy grabando. Perfecto. Ya chicos, vamos a comenzar con el taller número 3 sobre manejo de colecciones. Vamos a leer el siguiente enunciado. Dice, la empresa T2 más K2 le solicita que implemente un sistema donde pueda almacenar sus productos. El producto posee un ID único, que va a ser un entero, un nombre de producto y su stock. Estos productos deben ser almacenados en una lista de forma ascendente, de acuerdo a su ID. Además de agregar productos, el sistema debe permitir eliminarlos de acuerdo a un ID indicado por el usuario y además de consultarlos. ¿Sí? Veamos un poco la estructura, el esquema que debe tener el sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un almacén que va a ser donde se va a almacenar la lista de productos, ¿cierto? Tenemos una lista de productos. Donde no conocemos la cantidad de productos, por lo tanto vamos a asumir una cantidad n. En cada posición de mi lista voy a almacenar un producto que posee tres atributos. El ID, que va a ser un número entero, el nombre, que va a ser un string, y el stock, que va a ser un número entero. ¿Sí? Eso por ahora. Entonces, a trabajar. Pregunta si tienen dudas. Si tienen dudas, por favor, dejen en los comentarios. Ya. Para trabajar, pónganle pausa y traten de resolverlo. Joaquín ahora va a mostrar la resolución del ejercicio. Ya, Joaco. Dale. Ya, chicos, hola primero que todo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear la clase producto con los atributos que nos pidieron. Está el ID, el nombre y el stock. El constructor para poder crearlos y los métodos que son necesarios para instalar con los atributos propios del producto. Luego se crea la clase no porque dado que no nos dijeron un largo, o sea, no nos dijeron que fuera estática la colección, vamos a hacerlo con una lista simplemente enlazada. Y para esto es necesario un nodo donde el dato corresponde al producto y el otro atributo es un nodo que es el siguiente. También el constructor y los métodos necesarios. La siguiente clase es la colección, donde se van agregando y eliminando los productos. Acá se trabajó con nodo fantasma y el primer método es el agregar. Para eso se tiene que entregar por parámetros el producto que va a ser agregado. Y este método tiene que agregarlo si es que no existe antes en la lista. Entonces va a retornar un boolean que es verdadero si es que lo puedo agregar y falso si es que no. Lo primero que se hace es generar un nodo auxiliar para poder recorrer la lista y se procede a recorrer la lista. Mientras que no se esté al final de la lista, o sea, que el siguiente no sea, no sea nulo, se pregunta si es que el dato que está contenido en el siguiente tiene un ID mayor al ID proporcionado por el producto de parámetros. Esto hace hasta que la primera vez que se encuentre uno mayor, se agregue inmediatamente antes a ese el nuevo producto. Entonces, así quedaría ordenado ascendentemente, porque cada vez que se pone a iterar, a la primera vez que lo encuentra uno mayor, significa que el producto tiene que estar guardado antes que ese. Retorna, acá lo agrega cambiando la referencia para un nuevo nodo con el contenido, con el dato que es igual al producto nuevo y el nodo siguiente era el nodo que antes estaba en esa posición y se retorna verdadero en caso de éxito. Por otro lado, si es que no es mayor, hay que preguntarse también si es que
el ID que está en esa posición, en out.getNet, tiene el mismo ID del producto que se está intentando agregar, ya que si es que tiene el mismo ID, no se puede agregar a la lista. Si es que es así, se retorna falso. Si es que no, va a seguir aumentando el getNet hasta llegar al final de la lista. Si es que se sale del while, significa que se llegó al final de la lista y no se cumplió ninguno de los dos casos. Si es que eso pasa, se tiene que agregar al final de la lista, puesto que no está en la lista y tampoco hay ninguno mayor. Entonces ese sería el producto con ID más grande de todos. Y se agrega al final haciendo que la referencia del siguiente, del último nodo existente, sea igual a un nuevo nodo con el producto entregado por parámetros y una referencia a null. Y se retorna verdadero en ese caso. Ese es el primer método. Para el segundo, que es obtener, le entregan la ID del producto por parámetros y devuelve el producto en caso de que lo encuentre. Lo mismo que el anterior, tiene que crearse un nodo auxiliar para poder recorrer la colección. Se recorre hasta que se llega al final. Acá se va preguntando si es que el dato, o si es que el producto tiene el mismo ID que el que estaba entregado por parámetros. Si es que es así, se retorna ese dato. Si es que no es así, se tiene que preguntar si es que el ID que está en el outs.getNet, si ese producto es mayor al, al ID proporcionada. Simplemente para ahorrar el caso de que no se encuentre, o sea, si es que tengo una ID que me entregaron, si es que la empiezo a buscar y como está ordenada ya la colección, si es que el número es 4 el que me entregaron y yo ya sé que voy iterando en el número 5, no tengo que seguir buscando, porque sé que todos los números más allá van a ser mayores que 4. Entonces en ese caso se retorna null. Si es que no, se tiene que aumentar el out.getNet. Saliendo de todo esto significa que no lo encontró y se retorna null. Eso sería el obtener. Para eliminar es lo mismo que acá arriba, nada más que en el caso de encontrarlo, se tiene que guardar el producto que fue encontrado y luego cambiar la referencia, hacer el bypass que les decía el profe en clases para poder eliminar el nodo que contenía ese objeto. Y lo mismo, si es que me paso del ID, significa que ya no lo voy a encontrar y retorno null, actualizo el auxiliar y si es que no, se retorna null. Ahora no sé qué hice. Y esos son los métodos. Era simple. Y en almacén, unos grandes métodos para agregar. O sea, lo primero contiene una instancia, o sea, como atributo tiene una lista que era del tipo colección 1. Se crea la lista con el constructor propio de colección y para agregar el producto ingresa el producto por parámetro y se agrega a la lista. Para consultar lo mismo, el ID se ingresa por parámetro y se consulta, se devuelve lo que retorna el método propio de colección 1. Y para eliminar lo mismo. Y eso sería el ejercicio número 1 de esta ayudantía. ¿Dudas? Déjenlo en los comentarios. Perfecto. Like, suscríbanse. ¿Cómo te paso el mando? Tienen que dejar de compartir la pantalla. ¿Y cómo hago eso? Ahí sí. Listo. Ya chicos, vamos a seguir. Tenemos un ejercicio extra que va a ser el ejercicio número 2, ¿sí?
Dice, el curso de Archi maneja a sus alumnos en un sistema. Para ello almacena a todos sus alumnos en una colección dinámica. Cada alumno está identificado por un ID, que va a ser un número entero único. Además se mantiene el registro de su nombre, string, su root en string y su nota final del curso en un float. Se le pide implementar esta aplicación en Java con los siguientes requerimientos. Primero, el sistema debe guardar el registro de sus alumnos en una colección dinámica. El sistema debe poder agregar nuevos alumnos verificando que el alumno no existe previamente y que se puede agregar, porque recuerden que el curso tiene una cantidad máxima. El sistema debe poder expulsar alumnos, eliminarlos, conociendo solo el root de ellos, devolviendo todos los datos de dicho alumno. ¿Sí? El curso tiene una capacidad de 80 alumnos. El sistema debe poder entregar el promedio general del curso, es decir, de todos los alumnos que están en la lista. El sistema entrega además un arreglo compacto con los alumnos reprobados, es decir, que su nota o su promedio final sea menor a 3.95. ¿Sí? El esquema que tenemos es el siguiente. Tenemos entonces el sistema que va a tener una referencia a mi lista de alumnos. Bueno, aquí lo tenemos con una lista con nodo fantasma. Recuerden que el nodo fantasma es donde el primer dato, su dato es null, ¿sí? Y en cada posición, en cada nodo, vamos a tener la referencia a un alumno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la clase alumno, que es la más pequeña. Recuerden que vamos a ir de forma ascendente, ¿sí? De la clase más pequeña a la clase más grande. La clase alumno, que va a contener más que todos los atributos del alumno, ¿sí? Su ID, su root, su nombre y su nota final, además del constructor, los getters y los setters. Luego pasamos a la clase nodo. El nodo va a tener una referencia al dato que va a corresponder a un alumno, al siguiente, que va a ser otro nodo, y tenemos aquí el constructor, además de su getter y setter correspondientes. ¿Sí? Tenemos el getDato, el getNext y el setNext. Finalmente, la clase sistema. ¿Qué tenemos? Tenemos como atributo la referencia, ¿sí?, a la lista, que va a ser la cabeza. Tenemos además un atributo que va a representar el largo, es decir, la cantidad de alumnos que están en la colección. ¿Sí? Usted lo puede mantener así o no. Igual depende cómo usted lo interprete. Finalmente tenemos el constructor, donde especificamos que trabajamos en una lista con nodo fantasma y comenzamos con un largo igual a 0. Para agregar un alumno, recibimos el alumno por parámetro y empezamos a recorrer la lista siempre y cuando el largo sea menor a 80. Porque si es mayor o igual a 80, retorna falso, implica que la lista o la cantidad de alumnos es la máxima. ¿Sí? Si no, vamos a recorrer la lista y vamos a preguntar si el alumno que queremos agregar se encuentra, si el alumno que queremos agregar se encuentra en nuestra colección. Si se encuentra, retorna false. Si no, va a llegar acá, donde va a salir del while, y lo va a agregar al final. Finalmente, como lo agregamos, va a aumentar el largo o la cantidad de alumnos inscritos en una unidad. Y finalmente, retorna true porque fue agregado exitosamente. Pasamos al siguiente método, eliminar. Para eliminar, necesitamos el root del alumno. Entonces, vamos a comenzar a recorrer el alumno, la lista de alumnos, y lo comenzamos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarnos al máximo si el alumno existe en nuestra lista. Si existe, vamos a sacar su dato y lo vamos a eliminar de la lista. ¿Sí? Aquí nos faltó algo importante. Nos faltó agregar en este punto que el largo disminuye, ¿cierto? Porque lo eliminamos. Y finalmente retornamos al alumno eliminado. Recuerden que el método getDato lo que obtiene es un alumno. Y lo retorna. ¿Sí? Entonces pasemos al siguiente método, el promedio del curso. Para obtener el promedio del curso necesitamos primero que todo una variable que va a ir acumulando el promedio, ¿sí?, la suma de las notas finales para luego dividirlo por el total de alumnos y obtener el promedio. Entonces comenzamos a recorrer nuestra lista y lo que vamos a ir haciendo es acumular la suma de la nota final de todos los alumnos en la lista, para finalmente
retornar el promedio, que va a ser el promedio, que es la suma acumulada dividido por el largo. Si ustedes prefieren, podrían haber hecho acá una verificación donde verificar que el largo sea distinto de 0, ¿cierto? Porque si no, acá me arrojaría un error, me arrojaría indefinido, si es que no hubiera ningún alumno. ¿Qué más tenemos? Los reprobados. Lo que obtiene, este es un método que nos permitía obtener un arreglo compacto de los reprobados que tenga una nota final menor a 3.95, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primero que todo, necesitamos encontrar la cantidad de alumnos que cumplen esta condición. Para ello vamos a recorrer nuestra lista y vamos a preguntar cuántos alumnos en nuestra variable contador cumplen con la condición de que su nota final es menor a 3.95. Luego de eso vamos a crear nuestro arreglo de reprobados con ese largo y vamos a rellenarlo, ¿cierto? Con la misma condición, que va a ser que la nota final sea menor a 3.95. Y lo vamos a agregar a nuestro arreglo. Aquí uno de los trucos que hizo, creo que lo hizo Joaquín acá, es que va a agregar a nuestro arreglo desde atrás hacia adelante. Por eso es que ocupa el índice contador -1, que es el mismo que ocupamos acá. Pero perfectamente pudieron haber declarado otro subíndice, que sea un i igual a 0, y empezar a agregar en i, luego ir aumentando el i. Sí, no hay mayor dificultad en eso. Finalmente, una vez que esté agregado todos los alumnos aprobados a nuestro arreglo, lo vamos a retornar. Y eso es todo, chicos. Si tienen más dudas respecto a los métodos o cómo abordar el problema, o todavía no les queda claro algo, nos pueden escribir a los correos. Cualquier duda acerca de clases o ejercicios anteriores, también, correo. ¿Algo más que agregar, Paco? Yo creo que está. Suscríbanse, denle like, activen la campanita. Vale. Nos vemos, chicos, cuídense. Cuídense, chicos.